y que eso está llevando a que nosotros como tercera o segunda generación estemos cargando todo el peso que no han querido resolver nuestros antepasados y nuestros ancestros. Ellos tocan la puerta y reclaman que su historia sea contada y que sea resuelta, que todo lo que es inconsciente se va a vivir como presente, como historia nuestra, hasta que tengamos el valor, la valentía y las herramientas para llevarlo a la luz de la conciencia y romper con esas cadenas y con esos patrones generacionales. Allí es donde entra entonces la conclusión de que nosotros, por medio del ADN, estamos entregándole a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a su vez a nuestros nietos, todo tipo de traumas, de síntomas, de psicopatologías que tengamos, que no hayamos tratado. Todo lo que hay en este libro es completamente basado en hechos reales, científicamente comprobado. Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal, gracias por estar una vez más aquí, me encanta tener tu compañía, te agradezco enormemente tu comentario, tu suscripción, tu me gusta. Todo esto es un aliciente para mi trabajo, para todo lo que estoy haciendo detrás de cámara, antes de traerte a ti un contenido de valor. Hoy te quiero traer un tema que, al igual que a mí, sé que te va a impactar a ti. Y es que es un tema que pocas veces escuchamos y que pocas veces tocamos en cualquier escenario de nuestra vida. Y es acerca de los traumas familiares. Hoy te voy a traer todo acerca de este tema porque en realidad es un banquete, es una perla impresionante. Te lo digo porque lo he estado escudriñando, he estado leyendo este libro, me tiene atrapadísima y he visto una luz que me da claridad en muchos aspectos de mi vida y de mi personalidad. Empezamos. Muy bien, estamos hablando del libro Este dolor no es mío, de Mark Wolynn. Es un psicólogo que se ha especializado en el tema del lenguaje y que de hecho hoy tiene un instituto en San Francisco que se llama Constelaciones Familiares. Por allí han pasado múltiples y centenares de personas que tienen diferentes patologías emocionales y psicológicas como estrés postraumático, depresiones, ansiedades, trastornos compulsivos y muchas otras patologías. Este autor emprende este mundo, emprende esta carrera cuando nota que está empezando a perder la visión de su ojo izquierdo, pues empieza a tener ceguera. Una vez consulta a los médicos, los optómetras, los especialistas, le dicen que esto parece no tener cura y que se prepare porque lamentablemente el ojo derecho también va a sufrir la misma lesión. ¿Qué hace él? Desesperadamente, al ver que no podía encontrar en Occidente una solución, vende su empresa, vende su patrimonio, deja su vida social y se aparta a Medio Oriente. Lo que él hace allí es internarse en un templo durante muchos meses tratando de alcanzar la iluminación y el nirvana, haciendo meditaciones, desintoxicando su cuerpo y su mente, tratando de dejar todos los deseos a un lado, convirtiéndose casi en un monje. Después de unos cuantos meses, él no nota ninguna diferencia, él no nota ningún cambio en él. Empieza a caer en una depresión y necesita tomar una decisión. ¿Me regreso? ¿Me quedo? ¿Qué hago? Consulta a uno de los gurús más sabios y más importantes en el pueblo. Hace una fila casi de 24 horas, todo un día. Y cuando está frente a frente con el gurú, le comenta su historia y espera a que el gurú le reconozca el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo, porque ninguna persona o pocas personas dejan toda su vida a un lado por ir a alcanzar la iluminación y el nirvana, aunque también tenía un propósito. Pues contrario a esto, el gurú le dice: te falta aún mucho camino por recorrer. Contacta a tu padre y a tu madre y sana la relación con ellos. Lo único que le dice, y él termina airado, enojado, porque él pensaba que le iba a reconocer el trabajo y le iba a dar alguna pista para poder esclarecer qué era lo que le estaba pasando en su salud. Bien, lo deja así. A la semana siguiente se dirige donde otro gurú muy sabio, también de la región, muy afamado, y cuando está frente a frente con este otro gurú se lleva una enorme sorpresa y le dice: te falta aún mucho camino por recorrer. Contacta a tus padres y sana la relación con ellos. Le dice exactamente lo mismo que le dijo el anterior gurú.
Él dijo, pues coincidencia no debe ser, esto debe tener algo de trasfondo, lo voy a hacer. Lo que hizo fue tomar el primer vuelo que vio, porque él pensaba instalarse donde su madre para poder empezar a hacer este trabajo de reconstrucción de relación. Sentía una enorme incomodidad porque él no tenía una buena relación con su madre, se había casi un año sin hablarse, sin tener una llamada, con el propósito de empezar a curar la raíz de aquella herida. Cuando él se instala por unos días, por unas semanas, con su madre, empiezan a tener una relación mucho más cercana, mucho más compenetrada. Él se empieza a sentir mucho mejor cada vez que está con su madre. Dentro de todas las historias que ella le cuenta y todas las pláticas que tienen, la madre le cuenta a Mark que cuando ella estaba en el momento de parto, fue un parto complejo y el bebé no salía del vientre de la madre. Lo que hizo el médico fue utilizar unas pinzas, no sé si las conoces, te voy a dejar por aquí la imagen, que se llama forceps, y lo que hizo fue abrazar la cabecita del bebé con las pinzas y jalarlo hacia afuera. Lo pudieron sacar, sin embargo, como es tan delicado la cabeza de un bebé, es como una plastilina, se moldea muy fácil, está muy blanda, y resulta que Mark quedó con algunas mayugaduras en su cabeza y con alguna deformación en su cráneo, sintiendo un poco de tristeza, que cuando ella lo tomaba en brazos se le hacía a veces difícil abrazarlo y mirarlo, precisamente por la condición que tenía. Eso duró solo unas semanas, no fue algo extenso, pero mira lo impresionante que es esto, que Mark inmediatamente cuando ella le cuenta esto, él dice, wow, es por eso cuando yo voy a dar a luz un proyecto de un negocio, de un emprendimiento, tengo la sensación de aplastamiento, tengo la sensación de derrotismo. Y es que cuando ella estaba dando a luz a Mark, aparte de que es difícil el choque que tiene con el oxígeno pesado, con la bulla, con las luces, con la gente, le aplastan su cabecita. Ahí quedó el sentimiento de aplastamiento que siente Mark cada que va a empezar un proyecto nuevo en su vida. Esto fue impactante para él. Su madre también le comenta que cuando él era pequeño, ella tuvo que hospitalizarse durante 3 semanas porque cayó en un delicado estado de salud. Mark siempre fue muy desprendido de sus padres, de su madre. Se comunicaban unas cuantas veces cada 6 meses, al año. Él era muy desprendido desde muy joven. Entonces, su madre le comenta que cuando él tenía unos cuantos meses, ella tuvo que internarse en el hospital mientras que sus abuelos lo cuidaban. Pues mira, las consecuencias de esto se ven a la edad que él tenía, que eran 34 años aproximadamente, ese desprendimiento que tenía por su madre y por su padre. Y mira lo que pasa, según las investigaciones que se han hecho, voy a ir leyendo porque la idea es poder darte datos concretos. Los efectos de la interrupción temprana del vínculo madre e hijo pueden quedarse en el subconsciente del bebé y vivir durante toda la vida en la etapa de adultez y salir de manera inconsciente, somatizándose en la persona cuando algo desencadena un hecho que evoca el rechazo o el abandono. ¿Y por qué crees que pasa esto? Porque el bebé lo único que conoce a su corta edad, a sus cortos meses, es la voz de su mamá, el seno y el calor de su mamá y el olor de su mamá. Como él no tiene todos sus sentidos muy desarrollados, él se apega y él se aferra impresionantemente a eso que sabe de la persona que está siendo su figura materna. Se han hecho investigaciones y nosotros deberíamos nacer a los 18 meses, no a los 9 meses. De hecho, cuando nosotros salimos del vientre de la mamita, no estamos completamente desarrollados, sino que nos vamos desarrollando los 9 siguientes meses durante todo ese proceso. Por eso es tan importante tener un acompañamiento continuo día y noche al lado del bebé, porque cuando el bebé siente que su mamá se ha desprendido de él, él siente la misma sensación
de abrumación, de desprendimiento que sintió en el momento en que salió de la placenta de su madre, que sintió cuando sale del vientre de su madre, que está protegido por la placenta, por los líquidos, por el calor, que está flotando, está como en un mar, y sale a este choque de este oxígeno tan pesado, del ruido externo. Durante 9 meses siguientes él se sigue desarrollando. Y lo que pasó con Mark era que él no tenía 9 meses cuando su mamá se internó. No sabemos exactamente cuántos meses, pero él dice que era apenas un bebé cuando su madre lastimosamente tuvo que internarse 3 semanas en un hospital. De allí es donde viene ese desprendimiento tan absoluto que él tiene por su madre. Y mira lo que se ha investigado según la epigenética, y es que la formación sináptica empieza desde un periodo muy temprano. El bebé tiene millones de conexiones sinápticas que tienen lugar cuando nace. Dicha etapa comienza antes de que nace, o sea, en el feto el bebé ya está haciendo conexiones neuronales. Ahorita te cuento una historia muy interesante. Y perdura aproximadamente estas conexiones hasta los 2 años de edad. Como se mencionó anteriormente, podría decirse que existe una sobrepoblación de conexiones neuronales. Cuando el feto tiene 28 semanas, empieza a tener 124 millones de conexiones neuronales. Cuando es recién nacido, 253 millones de conexiones. Cuando tiene 8 meses, 572 millones de conexiones. A los 4 años, 1.000 billones de conexiones, y van disminuyendo desde los 10 hacia adelante, 500 billones de conexiones. Es impresionante la neuroplasticidad que nuestros bebés tienen, que nosotros teníamos aún siendo unos fetos, estando en el vientre de la madre. Imagínate, ya que estamos entrando en este tema que me parece súper especial, imagínate que mi hermana menor estuvo internada en rehabilitación, y uno de los maestros de ella, uno de los tutores que también era psicólogo, les comentó que él tenía una aversión por el color rojo, que cuando iba por la calle y veía el semáforo rojo, veía un carro rojo, una camiseta roja, todo en torno al rojo le causaba un desequilibrio emocional. Él no entendía por qué. Él es adoptado y haciendo un trabajo espiritual muy profundo que le llevó años, muy fuerte, dentro de esto los mantras y los colores y la descendencia, se da cuenta de que cuando él estaba en el vientre de su madre, entran y asesinan al padre y al hermano delante de la madre. La madre queda impregnada de sangre de los dos, y por eso es que desde allí, desde el feto, se crea una conexión desde la madre al feto a la aversión por el color rojo y por la sangre. Y mira qué importante es esto. Esto fue una experiencia completamente real. Cuando él se dio cuenta de esto fue muy complejo para él, pero lo pudo transitar y lo pudo tramitar. Y mira lo que nos comenta Mark en el libro. Te lo voy a leer. Según Lipton, las emociones de la madre, como el miedo, la ira, el amor y la esperanza, entre otras, pueden alterar bioquímicamente la expresión genética de los hijos. En el embarazo, los nutrientes de la sangre de la madre alimentan al feto a través de las paredes de la placenta. Junto con los nutrientes de la madre, libera también una gran variedad de hormonas y señales de información generadas por las emociones que siente. Estas señales químicas activan determinadas proteínas receptoras de las células, desencadenando una cascada de cambios fisiológicos, metabólicos y de conducta tanto en el cuerpo de la madre como en el feto. Ahí está la explicación de por qué esto tan impactante le pasó al psicólogo que atendía a mi hermana. Muy bien, dejando de lado lo que es la historia de Mark y todo su proceso que lo llevó con ansias, con ganas y con grandes deseos, después de que entendió esto en su propia vida, en carne propia, poder trasladarlo a muchas personas y ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres que en realidad están pasando por lo mismo, pero que no somos conscientes de ello.
Entrando ya en el trabajo de campo de Mark, cuando él empieza a recibir en terapia y en consultas a muchas personas, te voy a contar solo 2 historias de las tantas que él cuenta. Aquí hago un paréntesis y cabe resaltar que todo lo que hay en este libro es completamente basado en hechos reales, científicamente comprobado en los estudios que se han realizado. Y también voy a hacer una segunda parte de este libro donde te voy a dar ya los métodos de sanación y toda la práctica para poder llevar a cabo los consejos que él da, que le ha funcionado a él y a los pacientes. En este video, en esta primera parte, es necesario que entendamos un poco a manera teórica y de conocimiento y profundicemos más. Es súper importante para poder entender el segundo video, que es la práctica y la terapia de sanación como tal. Te voy a contar primero que todo la historia de Jesse. El caso de Jesse es un chico de 20 años que llega al consultorio de Mark y tiene un aspecto de cansancio, de agotamiento, unas ojeras impresionantes, y comienza a comentarle al autor que hace aproximadamente un año no concilia un sueño de 8 horas en la noche, que no es capaz de dormir una noche completa. Mark le pregunta que qué pudo haber desencadenado esto. Él le dice: cuando recién cumplidos mis 19 años, a las 3:30 de la madrugada, estaba yo durmiendo y me despertó un frío terrible, congelador, y por más que me ponía mantas encima, el frío no se iba, la sensación de helaje no se iba. Y de allí en adelante ya no fui capaz de conciliar el sueño una noche completa. Entonces el autor le pregunta a Jesse que si dentro de su familia hay algo relacionado con la edad 19, con el número 19 y con frío o helaje. Él le dice que no. Sin embargo, cuando continúan hablando, Jesse lo interrumpe y le dice: sí hay algo. Y es que un hermano de mi madre, un tío mío, hace 30 años murió congelado. Él organizaba todo el tema eléctrico en las torres. Era una temporada de invierno y se cayó de una torre. Él trató de pedir ayuda, se veían las huellas en el suelo, pero murió boca abajo congelado. Y él tenía 19 años. Es una historia que nunca se cuenta en mi familia porque es muy compleja de contar, porque es una manera de morir muy traumática, muy inesperada y a una edad muy pronta. No se comenta en mi hogar. A lo que Mark inmediatamente, con todo lo que ha vivido, con todo lo que conoce y con su misma experiencia, ata todo el acontecimiento de su tío a lo que le está pasando a Jesse. Y es que es muy curioso porque la sensación de helaje, y por qué a los 19 años, y por qué su tío muere a los 19 años congelado. ¿A qué conclusión llega Mark? Te lo voy a leer para ser más precisa. Bien, para contextualizar lo que te acabo de contar, vamos a leerlo directamente del libro. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte del territorio del noreste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. La familia no había vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jesse estaba volviendo a vivir de manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror a dejarse caer en la inconsciencia para Colin, o sea, quedarse dormido, significaba la muerte para él, y de hecho lo fue. Y Jesse, ¿qué era lo que sentía? Sentía que si se quedaba dormido iba a morir. Entender esta relación fue un hito para Jesse. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar hace 30 años antes, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de curación. Y aquí nos comenta que Jesse aplicó diferentes herramientas, que aprendió a trabajar con él y le explicó qué era lo que debía hacer
durante unos meses de terapia, por fin pudo liberarse de este miedo y de esta sensación y pudo continuar, porque de hecho Jesse, por el insomnio, por no tener energía, por mantener dormido y decaído, perdió una beca en la universidad. Aquí nos dice Mark que más adelante nos va a comentar cuáles fueron esas herramientas y ese proceso que hizo con Jesse y con los demás pacientes, que es lo que te traeré en el siguiente video. Por eso no te lo pierdas, porque sé que va a estar súper, en serio que va a estar muy valioso para ti, para mí de hecho, porque yo no quiero traer y acumularte en este momento, agobiarte de mucha información, sino que quiero que sea digerible para que lo entendamos juntos y para que lo llevemos a la práctica de una mejor manera. Otro caso que nos cuenta Mark, muy interesante, es el de Gretchen. Te lo voy a comentar. Gretchen pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones psicoterapéuticas personal y de grupo, probando diversos enfoques cognitivos para mitigar el efecto del estrés y la depresión. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre que ella recordase una emoción que era tan intensa que apenas era capaz de soportarla. Había ingresado varias veces a un hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. Las medicaciones que le aportaban daban algún alivio, pero no llegaban a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivía dentro de ella. Gretchen tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse ni tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse en su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que su historia familiar debía de existir y estar sumergida en un trauma importante. Le pregunté que cómo planeaba hacerlo, que cómo planeaba suicidarse. Me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse en una cuba de acero fundido en los hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo mirándome a los ojos, con una falta de emoción que me sorprendió. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por las palabras de los pacientes. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido en el catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946, 2 años antes. Toda la familia de la abuela había perecido en el horno de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundándolos de vapor venenoso, y los habían incinerado. Para no hacer muy extensa la lectura, te voy a resumir. Después de que Mark se da cuenta de cuál es la historia y el caso como tal de Gretchen y de su abuela, lo que sufrió en el Holocausto, empieza a ahondar un poco más. Y resulta que la abuela de Gretchen siempre tuvo un sentimiento de repudio por estar viva y porque sus hermanos y porque su familia murió en el Holocausto. Y ella continuaba con vida. Entonces la abuela siempre sintió un desmerecimiento por vivir, por existir. Eso se lo trasladó a la madre de Gretchen, a su vez la madre de Gretchen se lo trasladó a Gretchen. Y ahora, 2 generaciones después, Gretchen estaba sufriendo y viviendo en carne propia lo que su abuela y los sentimientos de desmerecimiento por vivir que su abuela sintió. Por quedar viva y por ver morir a casi toda su familia incinerada. Lo que hace Mark es una terapia
donde le dice a Gretchen que se ponga en los zapatos de su abuela, que se traslade, que se conecte con el dolor que sentía su abuela y que sintiera exactamente el mismo sentimiento de ella, de culpabilidad, de resentimiento, de enojo, de desmerecimiento, de tristeza, de suicidio. Y él, en realidad, en el consultorio tiene unas plantillas de espuma de diferentes tamaños y diferentes tallas, donde le dice al paciente: cierra tus ojos, párate aquí y te estás poniendo en los zapatos de tu abuela. Te trasladas donde tu abuela y vas a evocar los sentimientos de ella y los vas a sanar, los vas a confrontar, los vas a perdonar y los vas a depurar. En realidad que fue un proceso extenso, hermoso. Más adelante también nos va a dar algunos detalles de cuáles fueron y cuáles son los métodos que podemos usar para nosotros y para los pacientes. Muy bien, ahora sí pasemos al lado más científico. Ya hemos visto mucho acerca de las experiencias que tuvo el autor en su vida y en la vida de los pacientes. Ahora entendamos un poquito por qué se da esto. En un estudio realizado en 2013 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory sobre los descendientes de ratones estresados, los investigadores descubrieron que los recuerdos traumáticos se podían transmitir de generación a generación a través de cambios epigenéticos que se producen en el ADN. ¿Cómo hicieron el experimento? Tomaron a un roedor hembra que estaba premiada y liberaban cierta cantidad de olor de acetofenona y con ella una leve descarga eléctrica. Esto lo hicieron durante todo el periodo de embarazo de la hembra. Varias veces al día, a las semanas, liberaban el olor de acetofenona y liberaban la descarga eléctrica en la ratona. Cuando tuvo la primera camada de ratones, trasladaron a los ratoncitos a otra caja y liberaron el olor de acetofenona sin ningún tipo de estímulo, sin ninguna descarga. Pues los animalitos empezaron a experimentar niveles de cortisol muy altos, de estrés y de miedo. Lo más curioso fue cuando tomaron a una hembra de la segunda camada, tuvo otra camada, ya sería la tercera generación, liberaban el olor de acetofenona sin ningún tipo de reacción y empezaban a experimentar los mismos síntomas de miedo y estrés cuando liberaban el olor de acetofenona. Pero nunca les habían hecho nada a ninguna de las dos camadas anteriores. Allí es donde entra entonces la conclusión de que nosotros, por medio del ADN, estamos entregándole a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a su vez a nuestros nietos, todo tipo de traumas, de síntomas, de psicopatologías que tengamos que no hayamos tramitado. De hecho, Mark nos dice que un chico puede heredar la altura de su padre, una chica puede heredar el cabello de su madre, pero en el caso de Jessie, que fue la primera historia que te conté del tío que murió congelado, heredó el trauma, el miedo y la historia de su tío de hace 30 años. Y en el caso de Gretchen, llevaba encima de su depresión la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para ellos para resolverlos en solo una generación, sabiendo que venían de 3 generaciones anteriores. Él dice que cuando bloqueamos los sentimientos estamos truncando, sin saberlo, el proceso que es necesario para la curación, que puede llevarnos hasta una liberación natural. Y hay otra frase de él que me encanta, que él dice que todo lo que es inconsciente se va a vivir como presente, como historia nuestra, hasta que tengamos el valor, la valentía y las herramientas para llevarlo a la luz de la conciencia y romper con esas cadenas y con esos patrones generacionales que no han tenido la valentía los descendientes anteriores antes que nosotros. En conclusión, todo lo que no es consciente se va a experimentar una y otra vez como nuestro destino. Mark también dice en su libro que nosotros no podemos deshacernos de nuestros padres ni suprimir sus historias,
nos guste o no nos guste el pasado de nuestras generaciones, nosotros hacemos parte de ellos desde el momento en que nos conciben biológicamente, y ellos hacen parte de nosotros sin importar que nunca hayamos llegado a conocerlos. También nos dice que cree que el mecanismo que está detrás de esta repetición inconsciente de generaciones es la lealtad a la familia. Es la lealtad lo que hace que nosotros a veces no rompamos esas brechas, no tomemos otro rumbo, no tomemos otro camino, porque dentro de ello también está el qué dirán. Y es, si mi hermana y mis primas tienen hijos, ¿qué tal que yo no tenga? O si vemos alguna condición de economía frustrada, de bajos recursos, si yo soy el único de la familia que llego a tener una profesión, una independencia, un negocio, que llego a viajar y a tener una buena solvencia económica, pues de pronto me van a rechazar o quizá no me van a querer y amar tanto y me van a ver con interés. Todo esto son patrones mentales y heredados que nosotros tenemos de miedo, de traumas, de heridas que no somos conscientes. Es que a veces no somos conscientes. Él dice, lo mejor que puede hacer un padre es contarle sin tabús a un hijo cuáles fueron esas vivencias en su adolescencia, en su madre, que lo dejaron marcado, porque así ese adolescente, ese adulto hoy va a poder entender, wow, entonces esto es lo que me pasa a mí, y no va a tener que emprender un camino de escudriñamiento, un camino que le va a tomar mucho tiempo para llegar a una conclusión que quizá la tiene su padre o su abuelo o sus abuelos. Él también nos deja claro que nadie puede hacerse cargo de la sanación y la curación de ninguna persona. Solo nosotros podemos de ahora en adelante empezar esa nueva generación, ese nuevo camino, esa nueva conducta y ese nuevo ADN mejorado. Solo nosotros también, ¿por qué no?, podemos llevar a la luz de otras personas de nuestra familia, hermanas, tíos, madre, padres, lo que he aprendido, lo que me ha servido a mí y lo que he comprobado, que ahí es donde está la sanación. Si yo se los llevo, si ellos no lo aceptan, si lo rechazan, si cierran sus oídos, si no te hacen caso, no insistas. Tú estás haciendo tu trabajo, y en este momento el solo hecho de que tú cargues con 3 generaciones, te tomes el trabajo, la labor de sanarlo, de hacerlo, de conocerlo y de cierta manera trascenderlo para que tus hijos, tus descendientes y los descendientes de tus hijos y los descendientes de los hijos de tus hijos tengan una nueva condición en su ADN, en su epigenética, en su biología, en su psicología, en sus emociones. Ya estás haciendo un trabajo enorme y que de verdad va a ser muy valorado de ahora en adelante y que se va a ver los resultados en ti y en tus descendientes. El autor asegura que desde la luz de la experiencia de él, con todo lo que ha realizado con muchos pacientes, todos nosotros, así sea en una mínima parte, estamos cargando con un trauma familiar y con algo que no se ha curado, que no ha salido a la luz, que nadie lo ha querido trascender, que lo ocultan, y que eso está llevando a que nosotros como tercera o segunda generación estemos cargando todo el peso que no han querido resolver nuestros antepasados y nuestros ancestros. Ellos tocan la puerta y reclaman que su historia sea contada y que sea resuelta. Él nos dice, solo hay una manera, solo hay una vía y solo hay un camino para poder resolver eso en ti y en tus siguientes generaciones. Y es únicamente con un trabajo de conciencia y de sanación que sobrepase lo que ahorita estás teniendo como trauma familiar o como trauma personal. Eso es lo que veremos en el próximo video, en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete para que te llegue el próximo video, la notificación que va a ser el siguiente.
Antes de este no voy a sacar nada porque no quiero que se corte el hilo, porque en realidad es un tema que en realidad me está apasionando inmensamente, porque yo sí que tengo traumas familiares que debo resolver y que me siento con la responsabilidad, y qué rico poder hacerlo y poder contárselo a mis familiares, a mis hermanas, para que lo hagamos en conjunto y en comunidad, solo si ellas lo quieren hacer. Me despido, te mando un fuerte abrazo, muchos besos, que estés excelentemente bien, bendiciones, abundancia y éxito en todo lo que hagas. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.